Y para iniciar la reunión les platicábamos acerca de una de las metas más importantes para la vida cristiana, o sea, para el cristiano en la vida cristiana. Y mencionábamos ustedes varias, ¿verdad? Ser santos, servir a Dios, compartir el evangelio. ¿Qué más me decían? Ser como Cristo, etcétera. Muy bien. Pero ninguna de esas metas sería posible sin esta meta principal, que es la de conocer a Dios. Una meta primordial de Dios para nosotros y por lo tanto de nosotros una vez que estamos en Cristo. Una meta primordial nuestra debe de ser conocer a Dios. Conocer a Dios. Pero como les decía, esa frase conocer a Dios puede tener muchas aristas, muchos caminos, porque hay dentro de los mismos grupos cristianos, diríamos, y contemplando ahí a católicos, testigos de Jehová, pero también grupos evangélicos como nosotros, existen muchas ideas diversas acerca de cómo conocer a Dios. Por ejemplo, conocerle a través de experimentarlo de una manera estática o mística, ¿no? O sea, a través de un éxtasis, a través de tener una experiencia, una visión, por ejemplo, una experiencia carismática como la de caerse, como la de temblar, y creen que eso es conocer a Dios, a través de experimentar esas acciones, esas emociones. Esa es una experiencia emocional, sentimental, etcétera, ¿no? Pero ¿se conoce así a Dios? Estaba viendo una entrevista esta semana porque Marcos Witt y Thalía, ustedes escucharon bien, Thalía, ¿verdad? Grabaron un canto para Navidad, un tema para Navidad, que según lo compusieron entre ellos dos y alguien más. O sea, ellos son los autores y lo van a cantar y lo están promocionando. Entonces Marcos entrevistó a Thalía y le preguntó que desde cuándo había tenido una experiencia con Dios. Y ella dijo que desde el 92 más o menos. Y yo digo, pues no se le ve. Y cuando le preguntó, ¿y cómo conociste a Dios? ¿Cómo fue tu experiencia con Dios? Ella dijo, es que yo le digo al Espíritu Santo, guíame, Espíritu Santo, sé conmigo. ¿Eso es conocer a Dios? Y en el mundo cristiano, aún en el mundo cristiano hay una confusión en este asunto, ¿no? Acerca de cómo se conoce a Dios, qué es conocer a Dios. Y por eso se hace necesario que platiquemos de este tema, conocer a Dios. Primero, conocer a Dios por supuesto que es una necesidad, ya lo planteábamos, ¿no? Es necesario conocer a Dios. Y si la Biblia lo maneja así, como una necesidad, ¿qué implica? Bueno, que Dios ha puesto todos los medios para que esto sea realmente una posibilidad. O sea, sí es posible conocer a Dios en la medida en la que Él lo quiera, en la medida en la que Él lo ha querido hacer, pero es posible conocer a Dios. Así que vamos a ver varias citas, vamos a hacer una exposición temática, así que vamos a hablar del tema de conocer a Dios, pero vamos a repasar varios versículos de la Biblia. Así es que, ¿listos todos? Practiquen su esgrima, practiquen su Biblia, practiquen con su Biblia para encontrar los textos. ¿Sale? Comenzamos con Jeremías 9:6, que nos habla acerca de cómo algunas personas dentro de esta época de Jeremías no les interesaba conocer a Dios, no quisieron. Jeremías 9:6 dice, su morada está en medio del engaño, por muy engañadores no quisieron conocerme, dice Jehová. Y está hablando de la gente de la época de Jeremías, del pueblo de Judá, del pueblo de Judá. ¿Y qué dice? No quisieron conocerme. Eso, hay personas que no quieren conocer a Dios, simplemente no lo quieren conocer. Bueno, de hecho, algunos tienen la posibilidad y no quieren, pero otros no han tenido la posibilidad de conocerle. Por ejemplo, el apóstol Pablo cuando llegó en Hechos 17:23, cuando llega a Atenas y comienza a predicarles, les dice que había una inscripción ahí, en una de las tumbas, que decía, al Dios, ¿qué? Al Dios no conocido. Y les dice Pablo, ese Dios
al que ustedes no conocen, es el que yo les vengo a presentar. Entonces Dios, a veces no, hay personas que no lo quieren conocer, hay otras que no han tenido la oportunidad de conocerlo. Eso es un hecho. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña, por ejemplo en Jeremías, volvemos a Jeremías 9:24, nos dice que es algo en lo que deberíamos gloriarnos. Yo diría que es lo único en lo que deberíamos gloriarnos los seres humanos. 9:24 dice: mas alábese en esto el que hubiere de alabar, el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. ¿En qué se debe gloriar el ser humano? ¿Qué es lo que debe causarnos el mayor orgullo, la mayor gloria? Conocer a Dios. En esto alábese el que se haya de alabar, dice Jeremías, en conocerme, que yo soy Jehová, y de cómo es que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dios quiere que le conozcamos. En esto debe gloriarse el hombre, en conocerle. ¿Por qué es tan importante conocer a Dios? Hermanos, porque es lo que nos completa dentro de los propósitos divinos. Vamos a 1 Corintios capítulo 13. 1 Corintios capítulo 13 y en el versículo 12. Ya se lo saben, me lo acaban de decir hace rato los que estuvieron desde temprano, ¿verdad? ¿Qué dice? 1 Corintios 13:12. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. ¿Ahora qué? Conozco en parte. ¿Qué es en parte? Ya lo predicamos hace 15 días, creo, ¿no? ¿Qué significa conozco en parte? Conozco lo que Dios ha querido revelar para mí. Lo que Dios ha querido revelar para que yo le conozca en este tiempo en la tierra, está en la palabra. Conozco en parte. Pero entonces, ¿cuándo? Cuando estemos con Él. Cuando estemos con Él, ¿qué va a suceder? Entonces vamos a verle y vamos a comprender todas las cosas que no comprendíamos aquí. Se va a completar nuestro conocimiento de Dios. Y dice aquí Pablo, entonces en ese momento conoceré como fui conocido. ¿Por quién? Por Dios. ¿Saben lo que significa eso? Que yo voy a conocer, voy a reconocerme justamente tal y como Dios me concibió desde el inicio, tal y como Dios me conoció desde un inicio en su mente, cómo me concibió, cómo quería que fuera el ser humano. En aquel momento con Él lo sabré, pero en ese momento sabemos lo que debemos saber. ¿Por qué? Por la palabra. Así es que conocer a Dios y conocer sus propósitos es lo que me complementa. Conoceré como fui conocido. Por ejemplo, en Efesios 3:19. Dice, y de conocer el amor de Cristo. Conocer el amor de Cristo, que sea todo conocimiento. ¿Para qué? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Cómo es que eres lleno de toda la plenitud de Dios? Conociendo el amor de Cristo. Cuando tú conoces lo que Dios es y lo que Dios te ofrece, ¿qué sucede? Te completas. Te completas de acuerdo a cómo Dios te diseñó, como Dios te creó. Por eso es tan importante conocer a Dios, porque eso nos va a dar un concepto correcto de qué somos, cómo somos, cómo debemos comportarnos, hacia dónde vamos. Todo ese conocimiento, ¿verdad?, se va a completar en nosotros y vamos a poder vivir para la gloria de Dios. Entonces es importantísimo conocerlo, porque así somos completados en los propósitos de Dios. ¿Ok? Por ello es que se vuelve un propósito fundamental para la vida cristiana conocer a Dios. Es muy importante conocerle. Pablo lo dijo con las siguientes palabras, Filipenses 3:10. A fin de conocerle. ¿Qué significa a fin de? Con el propósito de. La vida cristiana, la vida tiene un fin, un propósito. ¿Cuál es el propósito? Conocerle.
Dice Pablo, todo lo que sucede, todo lo que me pasa es a fin de conocerle. Y yo puedo pasar todas las pruebas que vengan, no me importa lo que me suceda a mí, a fin de, con tal de que yo le conozca. Y vean lo que dice Pablo, ¿conocer qué? Conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Eso es conocer. Ese es el fin de la vida cristiana, conocerle. Colosenses 2:2 dice algo similar. Dice Colosenses 2:2, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de, otra vez, con el propósito de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Es un fin, por eso es un propósito en la vida cristiana. Algunos no quieren conocerle, pero la palabra nos enseña que es lo único en lo que deberíamos gloriarnos, en conocerle, porque además eso nos complementa en los propósitos de Dios y por lo tanto entonces es el propósito fundamental de la vida cristiana, conocer a Dios. Es como una necesidad del creyente. Un creyente que no tiene necesidad de conocer a Dios, yo diría no es creyente. Es como tener sed. Cuando tienes sed, ¿cómo estás? Pues con la boca seca y sediento. ¿Y qué buscas? Un trago de agua. Y cuando tomas agua, ¿qué sucede? La sed se calma. Cuando nosotros estamos sin Dios, ¿cómo deberíamos estar? Sedientos, necesitados de conocerle. Una vez que lo conocemos, ¿qué sucede? Se calmó la sed. Conocer a Dios es una necesidad. Es una necesidad. Y Dios puso esa necesidad en el ser humano. La necesidad de conocerle. Además, es algo que estaba profetizado desde el Antiguo Testamento, que le conoceríamos. Estaba profetizado antes de que viniera Cristo. Véanlo en Jeremías 31:34. Jeremías 31:34 dice: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. ¿Por qué? Perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿A qué hace referencia esta profecía? Al día en que Jesús vendría y nos acercaría a la salvación. Ahora nosotros, cuando aceptamos el Evangelio de Cristo, ¿qué sucede? El Espíritu Santo viene a morar en nosotros y entonces ¿qué pasa? Conocemos a Dios. Conocemos a Dios. Ya no tenemos que decir, preséntenmelo. No, le conocemos. Ahora, por supuesto que lo conocemos a Él experimentalmente por la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ya le conocemos. Sin embargo, ahora necesitamos conocer de Él. ¿Ven la diferencia? Cuando tú crees al Evangelio, el Espíritu Santo viene a morar en ti y entonces conoces a Dios, lo experimentas. Pero ahora necesitamos conocer de Dios. Eso es otra cosa. Pero por lo pronto estaba profetizado que le conoceríamos. Hebreos 8:11 utiliza esta misma referencia de Jeremías y dice lo mismo, ¿verdad? Hebreos 8:11 dice: y ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y ahí se está refiriendo en el versículo 13 al nuevo pacto. Entonces, esta profecía nos dice que era el deseo de Dios desde un inicio que nosotros que le conociéramos, y por eso envió a Jesús, para que Él fuera la provisión para que nosotros pudiéramos conocer a Dios. Es el deseo de Dios que le conozcamos, y primero que le conozcamos como nuestro Salvador, que le conozcamos experimentalmente a través, repito, de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Pero ahora también se hace necesario, como dije, conocer de Él.
La pregunta que nos viene ahora es, porque ya vimos que es una necesidad conocer a Dios, ya vimos que Él lo deseaba y por eso lo profetiza desde el antiguo pacto, pero ahora la pregunta es, ¿y cómo conocemos a Dios? ¿Cómo se conoce a Dios? ¿A través de meditar? ¿A través de poner la mente en blanco? ¿A través de la alabanza? Porque muchos dicen, en muchas iglesias se practica que a través de la alabanza, de esa alabanza, ¿cómo le podríamos llamar? De una alabanza muy emocional, Dios te ministra en el tiempo de alabanza, y solamente en el tiempo de alabanza. Y algunos dicen, yo conocí a Dios en la alabanza. ¿Qué conociste a Dios? ¿Qué conociste de Dios en la alabanza? Bueno, algunas cosas de la letra podrá ser, pero si fue solamente una emoción, no, así no se conoce a Dios. No es un asunto emocional. Si tú vas a un culto y ahí están todos emocionados, si tú entras a esa emoción, ¿puedes salir del culto diciendo, ¿conocí a Dios? No. Experimentaste la emoción de los hermanos, se te contagió la emoción de la iglesia. Eso no es conocer a Dios. ¿Cómo se conoce a Dios? Esa es la pregunta. Y vamos a responderla. Salmos 9:16. Salmos 9:16 dice, Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. ¿Cómo se dio a conocer en aquel momento histórico en el que el salmista escribió esto? Cuando el salmista escribe esto, ¿por qué lo escribe? Dice, Jehová se dio a conocer, se ha hecho conocer. O sea, conocimos algo de Él. Recuerden, el salmista en su época, cuando él escribió este salmo, él puso, Dios se dio a conocer a nosotros. ¿A través de qué? Del juicio que ejecutó. Entonces, cuando Dios ejecuta juicio, ¿no? Véanlo, para entender lo que es el juicio, vean el versículo 15. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron. O sea, las naciones hicieron un hoyo para que otros cayeran, pero ellos cayeron en ese hoyo. Y luego dice, en la red que escondieron fue tomado su pie. Ellos cayeron en su propia trampa. ¿Y cómo le llama el salmista a esto? El juicio de Dios. ¿Y qué conocieron de Dios en ese momento? Que Dios los estaba protegiendo a ellos como pueblo de Dios. Las naciones que nos estaban poniendo una trampa a nosotros, cayeron en su propia trampa. Esto es el juicio de Dios sobre ellos, protegiéndonos a nosotros. ¿Qué conocieron ellos de Dios? Su protección. A veces Dios se da a conocer a través de circunstancias, ¿sí? De hechos como estos. Por ejemplo, Jeremías 16:21. Jeremías 16:21 dice, por tanto, he aquí les enseñaré esta vez, les haré conocer mi mano y mi poder, y sabrán que mi nombre es Jehová. Y cuando aquí está diciendo esto, Jeremías a nombre de Dios, porque es como si Dios estuviera hablando, ¿no? Recuerden que cuando un profeta está hablando a nombre de Dios, es como si Dios mismo estuviera hablando. ¿Y qué le dice Dios a su pueblo? Les haré conocer mi mano y mi poder, y sabrán que mi nombre es Jehová. ¿Y saben a qué se refiere Jeremías aquí? Al juicio que Dios iba a darle a la nación de Judá, que iban a ser llevados cautivos a Babilonia. Disciplina. ¿Cómo conoció el pueblo de Judá a Dios? A través de la disciplina. Conocemos a Dios a través de la disciplina. Ezequiel 25. Y diles, así ha dicho Jehová el Señor, el día que escogí a Israel y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, ¿cuándo? Cuando me di a conocer a ellos. ¿En dónde? En la tierra de Egipto. ¿Cómo se dio a conocer a Dios a ellos en la tierra de Egipto? ¿Lo conocían? ¿Quién conocía a Dios de la nación de Israel? Diríamos Abraham, Isaac,
Jacob, y después de eso José, y después de eso ya se van de esclavos, se van a vivir a la tierra de Egipto, a la tierra de Gosén, y el pueblo comienza a crecer y solamente conocen a Dios de las pláticas de sus padres. Ya no conocen más de Dios, solamente conocen a Dios, al Dios de sus padres, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿No se presenta a Dios así a ellos? ¿Y quién es ese Dios? Diles, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Ellos no conocían a Dios. Dios tuvo que darse a conocer a ellos. ¿En dónde? En Egipto. ¿Y cómo lo hizo? A través de las plagas. A través de las plagas ellos comenzaron a conocer a Dios. Y posteriormente en el desierto, cuando Dios les provee de agua y les da codornices y les da el maná y les pone una nube para que los proteja del sol en el día y les pone una columna de fuego para que tengan calor en la noche, y ellos comienzan a conocer a Dios a través de hechos, a través de circunstancias. Ahora, sin embargo, ¿se puede conocer todo de Dios así? ¿A través de esos hechos, de esas circunstancias? No. Formará parte de lo que llamamos la revelación general, junto con la creación, ¿no? Cuando ves la creación dices debe haber un Dios, pero no sabes qué características tiene. Algunas solamente: grande, poderoso, porque creó todas las cosas. Pero ¿conoces todo de Dios? No. Entra dentro de la revelación general. Sin embargo, es parte de la forma en la que Dios se revela a nosotros. Pero sigamos avanzando. Veamos otro tipo de revelación, cómo Dios se ha revelado a nosotros. En Juan 8:19. Juan 8:19 dice: yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. 19. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Entonces, para conocer a Dios, tenemos aquí la revelación más completa. Porque Jesús dijo: si me conocieran a mí, conocerían a mi Padre. Si me aceptaran a mí, aceptarían al Padre. Porque el Padre y yo somos uno. Estas son palabras de Jesús. Así es que tenemos aquí lo que llamamos la revelación personal. ¿Cuál es la revelación más completa de Dios? La mejor manera de conocer a Dios, sus atributos, sus propósitos para nosotros. ¿Quién es la revelación más completa de Dios? Jesucristo. Veamos Juan 14:7. Dice: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Ustedes han visto al Padre, ¿por qué? Porque me han visto a mí. La revelación más completa de Dios es Jesucristo. El capítulo 17, versículos 25 y 26 dice: Padre justo, el mundo no te ha conocido como yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y los daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Y a través del amor somos completados. Cuando conocemos el amor de Dios, entonces conocemos la plenitud de Dios. Ya lo vimos en Efesios, ¿no? Entonces, ahí está. Jesús es la máxima revelación de Dios. Jesús vino a revelarnos a Dios, cómo es Dios, cuáles son sus atributos y cuáles son sus propósitos para la humanidad. Jesús es la revelación más completa de Dios. Sin embargo, a Jesús ya no lo tenemos, porque hace más de 2000 años Jesús fue crucificado y ascendió a los cielos. Jesús no está con nosotros corporalmente como lo estuvo hace 2000 años, ¿no? Pues entonces, ¿ahora qué nos queda? Vamos a ver Romanos 16. Romanos 16, versículos 25 y 26 dice: al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio
que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Pablo maneja el evangelio como un misterio que estaba oculto, pero ahora que vino él, ¿qué sucedió con ese misterio? Se reveló, se dio a conocer. ¿Okay? Y dice, pero que ha sido manifestado ahora, y que ¿por qué? Por las escrituras de los profetas. ¿Cuáles son las escrituras de los profetas? El Antiguo Testamento. Cuando habla de esto, Pablo se está refiriendo al Antiguo Testamento. Porque toda la salvación de Jesucristo, todo ese plan de salvación, ¿dónde se encuentra? Se encuentra desde el Antiguo Testamento. Y cuando viene Jesús, cumple el antiguo pacto. Por eso cuando los apóstoles predicaban el evangelio, siempre se remitían a profecías del Antiguo Testamento. Jesús es el cumplimiento de las escrituras del antiguo pacto. Y entonces dice, pero ahora ha sido manifestada por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, y se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Así que ¿dónde encontramos ahora a Dios, la revelación de Dios y sus propósitos para la humanidad? En las escrituras. Y ustedes me dirán, bueno, pero aquí solamente se refiere a las escrituras del Antiguo Testamento, ¿no? Bueno, ¿qué les parece si vemos ahora Efesios 3:5? Misterio, y comienza con la palabra misterio, o sea, Pablo haciendo referencia a lo mismo, al evangelio, que era un misterio, pero ahora ha sido revelado. Vean lo que dice entonces: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. ¿Hasta cuándo se dio a conocer? Hasta que vino Jesús, ¿verdad? Hasta que vino Jesús. Entonces, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora, dice Pablo, ahora en su época, hace 2000 años, ahora dice, es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y aquí ya se contiene entonces a los apóstoles. Los apóstoles representan ¿a qué? Al nuevo pacto, o sea, al Nuevo Testamento. Así es que las escrituras, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, son las que nos revelan el misterio, nos revelan a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Qué pide Dios? Todo está ¿en dónde? En las escrituras. Primera de Juan 5:20, que es el versículo que nos aprendimos hoy. O sea que no tienen que buscarlo, ya lo tienen en la memoria. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado, esta es una palabra clave, el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. ¿Para qué? Para conocer al que es verdadero. La provisión divina, hermanos, es que nos da entendimiento para conocer al que es verdadero. Nosotros no podríamos conocer a Dios si no fuera porque nos ha dado el entendimiento para hacerlo. Ahora, el entendimiento, eso nos da una clave, ¿no? Porque ¿cómo se conoce a Dios? ¿A través de experiencias solamente? ¿A través de sentir? ¿A través de emociones? No. ¿Cómo se conoce a Dios? A través del intelecto. Dios nos hizo seres intelectuales. ¿Para qué? Para conocerle. Es como Caperucita. ¿Por qué tienes esos dientes o esos ojos? Para verte mejor. Si nosotros le preguntamos, Señor, ¿por qué me diste intelecto? Para que me conozcas mejor. Dios nos dio el intelecto ¿para qué? Para conocerle. Y por eso nos dejó su palabra revelada por escrito. Dios ha preservado su palabra por escrito. Y eso es una clave importante, interesantísima. Porque una de las reglas hermenéuticas, para saber si un libro es inspirado o si es canónico o no, es su preservación. Por ejemplo, si alguien dice, no, es que deben haber más libros inspirados y algún día pues a lo mejor aparecen. Sí, pero si no fueron preservados en su momento para la iglesia, significa que no son canónicos. Una regla, una prueba para saber si un libro fue inspirado por Dios, además de que fue escrito por un profeta reconocido, de que la iglesia o el pueblo de Dios reconocen que no se salieron de
de la doctrina correcta, o sea, muchas pruebas más, pero una prueba más, ¿cuál es? Que fue preservado, que Dios lo preservó para su pueblo. Nosotros hemos visto que estos 66 libros fueron preservados por Dios para nosotros. Si no han sido preservados, no son inspirados, no son canónicos. Esta es una prueba contundente. Entonces, ¿por qué lo decimos? Porque Dios nos dio el entendimiento para poder conocerle a través de estos libros inspirados, que están por escrito. ¿Por qué por escrito? Para que los entendamos, los leamos, los comprendamos. No es leerlo como periquito. Muchos se duermen en la Biblia a ver si así se les pega algo. No. O la leen como periquito a ver si ya cumplí, Señor. No, es que si no la entiendes, no sirve de nada. Dios te dio ¿qué? Entendimiento. Por eso estamos, hermanos, en estos grupos en casas aprendiendo juntos. ¿Cómo se llama estos grupos? Aprendiendo juntos. ¿Qué estamos haciendo? Aprendiendo. En un esfuerzo por entender la palabra, en un esfuerzo por conocer a Dios y sus caminos para nosotros. Porque es lo que Dios quiere. Porque si Dios nos dio entendimiento es para ¿qué? Conocerle a través de su palabra. Muy bien. Ahora, conocer a Dios implica conocer sus caminos. Si alguien conoce a Dios, entonces tiene hambre y sed por conocer sus caminos. O sea, ¿qué pide Dios de mí? Esos son sus caminos. No solamente es yo conozco a Dios, pero no quiero conocer lo demás. Entonces no lo conoces. Porque cuando tú conoces a Dios y tienes al Espíritu Santo en ti, tienes hambre de Dios. Tienes hambre de conocer de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo son sus atributos? ¿Qué pide de ti? ¿Qué te exige? Tienes hambre de conocer eso. Si no tienes hambre, ¿qué significa? Que no eres cristiano. No, los cristianos tienen hambre de Dios. Alguien que no es cristiano no tiene hambre de Dios. El cristiano tiene hambre de Dios y quiere conocer de Dios. Lo vamos a ver, por ejemplo, veamos en Jeremías 22. Jeremías 22, versículos 15 y 16. Le dice, reinarás porque te rodeas de cedro, pero vean lo que sigue. No comió y bebió tu padre e hizo juicio y justicia y entonces le fue bien. Vean esa pregunta. Cuando tu padre vivió, ¿qué hizo? Hizo juicio, hizo justicia hacia las demás, se portó justamente con los demás. ¿Y qué pasó? Y le fue bien. Entonces dice, él juzgó la causa del afligido y del menesteroso y entonces estuvo bien. Ahora vean la respuesta. ¿No es esto conocerme a mí, dice Jehová? Los que conocen a Dios, ¿cómo se portan? Con justicia, con juicio. Su comportamiento, su conducta es correcta, porque conocen a Dios, es una consecuencia. No tienes que portarte bien para conocer a Dios, no. Los que conocen a Dios, por obra del Espíritu Santo en ellos, por la obra de la palabra en ellos, ¿qué sucede? Cada vez se portan mejor, viven con justicia, con juicio. Y dice aquí la Escritura, ¿no es eso conocerme a mí? Dice Jehová. O sea, los que me conocen viven así. Conocer a Dios implica conocer sus caminos y vivir en ellos. ¿Estamos de acuerdo? Vean lo que sigue diciendo Ezequiel 20:11. Vamos a Ezequiel 20:11. Y les di estatutos y les hice conocer mis decretos. O sea, si alguien me conoce, dice el Señor personalmente, ahora tiene que conocer, los hice conocer mis decretos. Si conoces a Dios, tienes una obligación, tienes que conocer sus decretos, lo que Él pide, lo que Él exige para tu vida. Lo tienes que hacer. Él puso estatutos y te exige que vivas en ellos. Primera de Juan 2, 3 y 4, ya lo aprendimos de memoria, ni lo busquen, se lo saben. Primera de Juan 2, 3 y 4 dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos
si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. ¿Está claro? Conocer a Dios implica conocer sus caminos y guardar sus caminos. El que no guarda sus caminos no está en él. Es la importancia de conocer a Dios. Los que conocen a Dios, hermanos, ¿qué sucede? Quieren conocer sus caminos de Dios. Quieren saber qué es lo que Dios pide de ellos. Señor, dime, ¿qué exiges de mí? Porque mi vida es tuya. Me has comprado en la cruz. Soy tuyo. Dime, ¿qué me exiges? El que no es cristiano no quiere que Dios le exija nada. Más bien él quiere todo de Dios, todo para acá. Ese no conoce a Dios. El que conoce a Dios quiere vivir en los caminos de Dios. Señor, ¿qué pides de mí? ¿Qué exiges de mí? Quiero vivir en tus caminos. Hoy hemos aprendido acerca de conocer a Dios. Primero, que es posible, sí. Sí es posible conocer a Dios en la medida en la que Él se ha revelado. ¿Conocemos todo de Dios en esta vida? No. Conocemos todo lo que Él quiere que conozcamos. ¿Y dónde lo ha revelado? En su palabra. ¿Ok? Las demás cosas de Dios que no están escritas aquí, las conoceremos cuando estemos en su presencia, cara a cara con Él. ¿Qué más aprendimos acerca de conocer a Dios? Que es una necesidad, como tener sed. Es cuestión de querer. No, y en esto es lo único en lo que deberíamos alabarnos los creyentes. Alabarnos, gloriarnos, ¿en qué? En conocer a Dios. Es lo que nos completa en los propósitos de Dios, y por ello es un propósito fundamental en la vida cristiana. Conocer a Dios es el propósito por excelencia en la vida cristiana. Estaba profetizado desde el Antiguo Testamento que todos conocerían a Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios ya tenía una provisión para que todos le pudieran conocer. Eso implica entonces que es un plan de Dios. Dios quiere que le conozcamos. Le conocemos inicialmente cuando creemos a su evangelio y el Espíritu Santo vive en nosotros. Ahí le conocemos experimentalmente. Pero ahora también debemos conocer de Él. Ahora debemos conocer de Él. ¿Cómo se da a conocer Dios a nosotros? Primero tenemos la revelación general, que puede ser a través de la creación y a través de hechos, de circunstancias que nos suceden. Podemos conocer a Dios. 2, la revelación más completa, que fue nuestro Señor Jesucristo. Él es la revelación más completa, pero Él ya no está con nosotros. Sin embargo, todo lo que necesitamos saber acerca de Él y sus enseñanzas está en la Biblia. Entonces, ¿cuál es la revelación más completa hoy por hoy para nosotros? La Escritura. La Escritura es la revelación especial para nosotros. ¿Quieres conocer a Dios? Estudia la palabra. Ve a los grupos de Aprendiendo Juntos. Intégrate, no faltes, y haz tus tareas, y estudia, y conoce a Dios, y conoce los caminos de Dios. Porque otra cosa que aprendimos es que el que conoce a Dios también anhela, tiene hambre por conocer los caminos de Dios. Quiere conocer cómo se mueve Dios, qué pide, qué exige de los que le conocemos. Hermanos, trabajemos duro en conocer la palabra de Dios. Estudien, tomen el hábito de estudiar todos los días la palabra, y para eso estamos haciendo esto de Aprendiendo Juntos en los grupos, para que ustedes aprendan el método de cómo estudiar correctamente la palabra, y después ustedes lo hagan solos en casa. Háganlo, practíquenlo todos los días, con el propósito de que conocer a Dios y sus caminos. Amén.